Buenos días, que Dios les bendiga a todos los que puedan estar escuchando. Como siempre, en el video que trato de compartir todos los días. Algunos días va a haber días que no lo voy a hacer. A veces habrá días que tardaré 2 o 3 días para poner uno. Pero intentaré en lo que más que me sea posible compartir estos videos, ¿verdad? Porque tal vez a usted no le guste, o tal vez a usted no le guste escuchar, pero si le interesa y quiere escuchar, pues escuche, ¿verdad? Porque es bueno hablar temas, ¿verdad? Que tienen ¿cómo se dice? Relevancia e importancia sobre su alma, sobre su vida espiritual. Muchas personas piensan que el Evangelio de Jesucristo es para las personas malas. No, lo que pasa es que como ya anduvo todo el tiempo en el pecado, ya le dio la carne al diablo, ahora se la quiere dar a Dios. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que muchos primeros serían últimos y muchos últimos serían primeros. Entonces no importa en qué momento usted decida servirle al Señor, pero lo importante es que en algún momento lo haga. Ahora, si usted a mí me dice es que yo no creo en el infierno, le voy a decir algo. El infierno no disminuye ni siquiera un grado de temperatura solamente porque usted no lo cree. Y de parte de todo, Dios no cree en los ateos. ¿Ok? Y con amor todas las cosas se las voy a decir. Perdón. Y seré un poco breve, no tomaré un tiempo demasiado exagerado, ¿verdad? Y estaba yo escuchando a alguien que decía que en las estadísticas de la muerte, las últimas estadísticas decía que 1 de cada 1 muere y 100 de cada 100 mueren. La muerte es más segura que la vida, porque nadie le asegura que seguirá viviendo, que vivirá cierto tiempo o de tanto tiempo a tanto tiempo, ¿verdad? Había una vez un hombre que decía de la siguiente manera: se encontró a la muerte y entonces la muerte le dice: mira, cuando vaya a venir por ti te voy a avisar. El hombre dijo: oh, qué bueno, eso está bien. Entonces él dijo: pues yo tengo 20 años, tal vez me voy a morir como de 80, entonces todavía me quedan como unos 60. Un día de repente el hombre enfermó, ¿verdad? Y cuando él enfermó, después de un tiempo estar enfermo, el hombre muere. Se encuentra con la muerte y le dice: muerte, pero ¿por qué me engañaste? Tú me dijiste que me ibas a avisar, pero no me avisaste, me llegaste de sorpresa. Entonces, la muerte le dice: ¿cómo que no te avisé? ¿Y esos dolores que tenías en el pecho? ¿Y esa tos que no se te quitaba? ¿Y esa situación como estabas viviendo, que pasabas más tiempo en el hospital que en tu casa? Yo te avisé, solamente que tú no pusiste atención. La muerte es lo más terrible por el temor de lo que se espera, y no solamente por el temor de lo que se espera, también por el dolor de lo que se deja. Si estamos casados, tenemos esposa, no queremos dejar a nuestra esposa. Tenemos nuestros hijos en la escuela, no la han terminado y decimos: no, Señor, no me quiero ir todavía porque quiero ver crecer a mis hijos. Se casan nuestros hijos y decimos: no me quiero ir todavía, quiero ver a mis nietos. Y podemos tener 80 años y no nos resignamos a la muerte, porque tampoco nos resignamos a dejar ir a quienes amamos, aunque pasen los años y aunque la persona ya sean mayores de edad. Eso lo digo porque mi padre murió casi de 80 años y aun cuando estaba él para morir, les platico algo, él no creía que se iría. Y siempre él hablaba de su tierra, hablaba de su casa, hablaba de todo eso, porque los seres humanos no estamos preparados para morir, no hacemos planes para morir. Le voy a platicar algo. Es como un viaje que todos vamos a hacer en un momento determinado de la vida. ¿Ok? Unos se van primero, otros se van después, pero ese viaje todos lo hacemos, todos lo vamos a hacer. Perdón, pero
verdaderamente es algo que la gente no le da mucho pensamiento, porque de repente dice, es que yo estoy muy joven. A mí no me toca partir todavía. Tal vez yo estoy muy joven y no me voy a morir pronto. ¿Ok? Pero es necesario que la persona escuche acerca de la muerte, sepa cuán frágil es y sepa que se puede morir en cualquier momento. Porque la vida no la tenemos comprada. Hay personas que hacen de la muerte un ídolo. Mire, le voy a platicar algo. Ha surgido un supuesto culto a un personaje llamado la Santa Muerte. ¿Ok? Y las personas le rezan, y las personas le prenden veladoras, y las personas hasta se cuelgan una medalla de la mentada Santa Muerte. ¿Ok? Como que si fuera un personaje hermoso, y todavía dicen mi niña hermosa. Carajo, la gente necesita de conocer y saber. Una persona dice que cuando el hombre no tiene a Dios, cuando el hombre no conoce a Dios, adora hasta las piedras. Mire usted que rendirle homenaje a un personaje llamado la Santa Muerte. Cuando la muerte dice, cuando dice la palabra que el postrer enemigo que será vencido será la muerte. En 1 Corintios 15:26 dice, el postrer enemigo que será vencido es la muerte. La muerte es un enemigo, porque nos lleva, porque morimos, pero a la vez es el pasaje que nos lleva hacia nuestro lugar celestial. Alguien decía que es la carroza que nos transporta a nuestra mansión celestial. Cuando una persona muere sin Dios, es una cosa bien diferente a cuando la persona muere teniendo un conocimiento personal de Dios y conociendo a Dios. Porque Jesucristo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Mire, estaba yo escuchando una historia, una anécdota acerca de dos niños. Los dos niños estaban comiendo nieve. Y uno de ellos, cada vez que mordía su paleta, lloraba. Entonces, ese niño le dice al otro, oye, Juanito, ¿por qué cada vez que muerdes tu paleta lloras? Y Juanito le dice, lo que pasa es que cada vez que le muerdo me queda menos. Y lloraba el niño porque su paleta se le estaba acabando. Un hombre dijo que la vida es como la vela que por alumbrar se gasta. Cada día que pasa es un día que nos hacemos más viejos, es un día que no volverá, y el tiempo es inexorable. El tiempo no se detiene ni un segundo hacia atrás. Tarde que temprano vamos a morir. Esa es una realidad, pero ¿estamos preparados para morir? La Biblia dice que cuando un cristiano, una persona conoce a Dios, tiene una relación personal con Él, no debe de vivir angustiada porque va a morir, porque todos vamos a morir, tarde que temprano, unos pronto, otros después, unos primero, otros después, pero tener un conocimiento de Dios en nuestro corazón y tener conocimiento de Dios nos lleva a nosotros a dejar de temer ese enemigo que es la muerte. Para las personas que no conocen a Dios, la muerte es un enemigo y es algo terrible. Yo he visto personas morir y créame, no le deseo a nadie morir sin Jesucristo, porque la persona muere nada más al ahí se va y donde me tocó y esas personas que no conocen a Dios, yo les he visto su terror reflejado en sus ojos. Yo he visto esas personas que no me dejen ir, miren, me están esperando. En la muerte unos suben y otros bajan. Si usted conoció al Señor, usted sube, pero usted tiene una relación personal con el Señor. Pero si no, hay demonios que lo están esperando para arrastrarlo hacia abajo, hacia el infierno. Entonces, es bonito conocer, es bonito hablar de estos temas, porque cuando la gente los escucha, hay un temor en la vida del ser humano, pero tiene que ser un temor reverente. A nosotros no amamos a Dios solamente porque nos salve de ese lugar de tormento, sino que amamos al Señor por lo que Él es. Porque el hombre puede decir es que no existe tal cosa, pero porque nadie ha venido para decir que existe tal cosa, pero tampoco nadie ha venido para decir que no existe tal cosa.
Le voy a decir algo, como una anécdota. Había unos pececitos nadando y entonces uno de ellos de repente ve un ganchito con una punta, lo que es un anzuelo. Entonces decide y dice, yo voy a investigar a ver qué hay ahí y yo me voy a comer esa carnita, ese gusanito que está ahí. Y el otro le dice, no, no te lo comas, porque lo que pasa es que en ese ganchito, dice, cuando tú le muerdes te enganchan del hocico y te llevan para arriba y allá arriba no hay aire, allá no hay agua, hay aire, nosotros no podemos respirar en el aire. Y por si fuera poco, te embarran de harina y te fríen en aceite hirviendo. Y entonces el pescado le dice, ah, qué tonto eres. ¿Quién ha venido a decir que existe tal cosa? ¿Quién ha venido de allá para decir que allá no hay agua, que allá hay aire y que no podemos respirar y que los fríen con aceite hirviendo y que allá se están quemando? Y luego le dice, tonto, no han venido porque los están friendo. Y en el caso de después de la muerte, ¿cómo sabe usted si no vienen porque los están friendo? ¿Ok? Esa es una anécdota. Cuando una persona conoce a Dios, es otro estilo de vida, es otro tipo de muerte. Porque el justo en su muerte tiene esperanza. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Entonces usted debe de saber y entender que la vida no es la tragedia más horrorosa que le pase al ser humano, sino la tragedia más horrorosa que le pase al ser humano es enfrentar la muerte sin Jesucristo. Primero, porque cuando usted es ateo, cuando usted no conoce a Dios, le voy a platicar algo. Alguien dijo que el ateísmo es completamente curable. Basta que usted esté enfrentando la enfermedad más triste de su vida, sin que no diga, oren por mí. Pidan a Dios por mí. Busquen a Dios. La Biblia dice, mientras puede ser hallado, llamen en tanto que está cercano. Hay personas que buscan a Dios hasta que la desgracia toca su vida, hasta que están muriendo. Pero sin embargo, si nosotros vemos, la Biblia dice, porque estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Salmo 116:15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estaba yo escuchando el relato de un hombre que se llama Juan Romero. Juan Romero fue llamado al ministerio como misionero. Pero entonces le decían que la única forma que él podía ir como misionero era que pudiera moverse libremente y que no tuviera él hijos. O que no tuviera él el compromiso de estar con los hijos, porque imagínate tú, una persona se va al África, se va a otro país a enfrentar todo tipo de penurias y eso, y con los hijos y todo eso, y todo ese compromiso es muy difícil. Sin embargo, dijo él, yo no iré hasta que el Señor lo permita, y él tenía una hija enferma. Entonces, él sabía que en cualquier momento ella podía partir, pero él siempre le habló del Señor, y la muchacha conocía al Señor. Entonces llega el momento en que ella le dice, papá, siento, dice, que voy a partir. Y siento que voy a morir. Y él estuvo con ella hasta el último momento de su muerte. Y esa misma noche dice que estuvieron cantando cantos, ¿verdad?, a Dios, aún hasta la medianoche. De repente ella cerró sus ojitos y dice que aún tenía una sonrisa en los labios cuando murió, y él decía, a mí me gustaría poder abierto la ventana de mi casa para que la persona viera y dijera, vengan a ver cómo muere un cristiano. Él no amaba la muerte de su hija, pero él sabía que la muerte no es lo más terrible. Él sabía que lo más terrible para el ser humano es morir sin Cristo. Él platicaba de una historia donde él estaba, donde Dios lo llevó no me acuerdo si fue en Ecuador, pero dice que había un lugar donde había un pueblo, y de repente Dios le dice a este hombre, le dice, quiero que prediques, dice que contrates, dice, la única estación que había de radio, porque solamente había una estación de radio, decía, y quiero que prediques como nunca lo has hecho.
Y luego dice, quiero que si es posible, dice, saquen, dice, bocinas, dice, por las plazas, dice. Saquen bocinas, dice, por las calles, por donde puedas, dice. Dice, porque quiero que prediques un mensaje como nunca lo has predicado. Entonces él como que se rehusaba, pero dice que al final de cuentas lo hizo. Cuando él predicó ese mensaje, dice él, yo sentí como que nunca volvería yo a ver a esa gente. Yo les prediqué con todo el alma porque yo sentí como que jamás volvía yo a ver a esa gente. Cuando termina él de predicar, dice que se va. Casi nadie quedó sin escuchar ese mensaje. Entonces dice que ese pueblo estaba situado sobre una parte baja y en la parte de arriba había un lago muy grande, un lago de agua congelada. Entonces dice que cuando un día en la noche, esa misma noche, a la siguiente noche, vino se derramó esa presa, se derrumbó esa presa, y dice que esa presa corrió hacia abajo, hacia hasta el pueblo, y todo el pueblo fue completamente destruido. ¿Cómo sabe usted si Dios les dio la última oportunidad? Porque Él sabía que iban a perecer. Dice que las personas corrían hacia el monte, hacia las partes más altas para tratar de escaparse. Y la cosa fue terrible porque en ese pueblo casi nadie escapó. Pero les dio la última oportunidad, y de la misma manera Dios nos da una oportunidad a cada uno de nosotros porque sabe que vamos a enfrentar la muerte. Unos va a ser más pronto, otros va a ser después, pero al final de cuentas todos vamos a enfrentar la muerte. Entonces, queremos enfatizar en el hecho que todos morimos, pero la muerte no es lo mismo para todos. Porque el apóstol Pablo decía, porque nada estimo preciosa mi vida, con tal de terminar la carrera que empecé, Hechos 20:24. Con nada estimamos nosotros preciosa la vida, porque la vida en sí, el único valor que tiene es porque Dios nos lo pone. Muchas personas se creen que son la gran cosa, ¿verdad? Pero al final de cuentas se dan cuenta que la muerte los acecha. La muerte acecha a los niños, acecha a los ancianos. Había un hombre llamado Dwight Moody, y Dwight Moody decía, algún día que ustedes escuchen que Moody ha muerto, no les crean. Solamente está ahí en mi estuche, pero mi alma se ha ido con el Señor y estaré más vivo que nunca. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros los cristianos, que la Biblia dice que no buscamos una ciudad, dice, temporal aquí, sino que esperamos una ciudad permanente, una ciudad eterna. Porque eso es lo que nosotros esperamos, porque la Biblia dice que esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, Jesús lo dijo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La Biblia habla de muchas personas que viven una vida como que si nunca se fueran a morir. Y luego dice, no tienen congojas por su muerte porque su vigor está entero. ¿Ha visto esas personas tan arrogantes que creen que van a vivir para siempre? Que le dan tanta importancia a sus lujos, a sus casas, a sus mansiones, a sus riquezas. Dice, no tienen congojas por su muerte. Pero ¿sabe por qué no tienen congojas por su muerte? Porque no conocen a Dios ni tampoco conocen el juicio venidero. No saben que al final de cuentas cuando mueran Dios lo va a juzgar. Yo quiero hacer un énfasis aquí para que sepa usted que la peor tragedia del ser humano no es morirse, sino que la peor tragedia del ser humano es morirse sin Cristo. Hay una parte de la Biblia que está en Isaías 57:2 que dice, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Ve, no todos, porque yo vi morir personas que sus ojos se les desorbitaban de terror, porque ellos decían, lo que pasa es que alguien me está esperando, no los dejen entrar. Tenían un terror reflejado en sus ojos, y la única razón es porque no conocen a Dios. Pero en estas cosas
¿verdad? Fíjate, muchas personas creen que, oh no, lo que pasa es que cuando la gente muere, ay, ya descansó en paz. ¿Está usted seguro que descansó en paz? Mira, la Biblia dice, y sabemos que tenemos vida eterna y esta vida está en su Hijo. ¿Está usted en su Hijo? ¿Está usted en Jesucristo? Si no está, agárrese de Él ahora. Agárrese de Él porque la muerte viene. Y la muerte llega en cualquier momento. Y la muerte no respeta edades. La muerte se lleva jóvenes, se lleva niños, se lleva ancianos. Decía una vez un hombre que este hombre, la muerte, de alguna manera le dijeron que iba a morir. Porque en esa ocasión él salió a la calle por ahí y vio la muerte. Es una anécdota. Cuando vio la muerte, de repente le dice, la muerte se asustó. Y él se asustó y dijo, seguramente vi la muerte porque voy a morir. Y va con el rey y le dice, señor rey, por favor regáleme, présteme el mejor caballo que tenga porque necesito ir a hacer una diligencia. Y lo que quería hacer era huir de la muerte. Entonces dice que cuando de repente se monta en su caballo, dice que le dio a todo lo que daba su caballo. Y en ese caballo dice que llegó el momento en que ya llevaba como una hora corriendo y el pobre caballo estaba que se reventaba de asoleado. De repente llega el momento en que ese caballo en un cruce de caminos pisó un hoyo y al pisar un hoyo este hombre cae y se pega en la cabeza. Con su cara llena de sangre de repente se encuentra con la muerte y le dice, y se asusta, y la muerte se asusta. Y le dice él, muerte, ¿por qué cuando te vi, dice, temprano te asustaste y yo me asusté? Y la muerte le dice, porque yo sabía que tú ibas a morir en este lugar, pero estabas muy lejos para llegar aquí. Por lo tanto, yo no creía que ibas a llegar aquí, a morir aquí, a esta hora. Me asusté porque pensaba que estabas muy lejos. ¿Ve? La muerte llega. La muerte llega. Lo más seguro es la muerte. La vida no es segura. Yo puedo morir mañana, pero mi esperanza está en que cuando yo muera, la Biblia dice, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Cuando mi padre murió, todavía me acuerdo de cómo murió mi papá. Cuando él estaba en el hospital todavía, alguien fue y le habló de Jesucristo. Alguien fue y le habló del Señor. Y entonces cuando mi papá le dijo la esposa del pastor, don Jorge, entendió lo que le dije, entendió que Dios quiere salvarlo, que Dios quiere perdonarlo y que si la muerte viniera, usted está preparado. ¿Acepta usted a Cristo como su Salvador? Y mi papá asintió con su cabeza y unas lágrimas salieron por sus ojos. Cuando mi papá aceptó al Señor, desde ese momento que él aceptó al Señor, ya no volvió él a maldecir, ya no volvió él a renegar. En ese momento, él tardó un mes para morir. Mi hermana Sandra tuvo una revelación, un sueño, donde ella veía que ángeles entraban a la camita donde estaba papá, de mi papá. Cuando llegó ahí, resulta ser que cuando llegó ahí esos ángeles, mi papá dice que sus ropitas se le traslucían de blanco. Y eran como unos ángeles. Entonces mi hermana al siguiente día le dice, papá, ¿verdad que usted tuvo una revelación? ¿Verdad que usted vio algo? ¿Verdad que usted tuvo una experiencia con Dios? Y mi papá dijo. Entonces nosotros creemos que cuando mi papá murió, mi papá se fue al cielo. No porque mi papá hubiera sido el mejor papá del mundo, sino porque antes de morir él le dio su vida a Jesucristo. Y hay personas que creen que solamente porque murió se va a ir al cielo. No. Usted puede morir las veces que sea, pero si no acepta a Cristo, si no recibe a Cristo mientras que está con vida, cuando muera, ¿me entiende? Va a ser demasiado tarde. Acepte a Cristo ahora, porque la Biblia dice, hoy es el día de salvación. La Biblia dice que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Alguien nos dio un mensaje sin conocer la situación por la que estábamos pasando. Y luego decía en Isaías 57, por causa de su codicia me enojé, pero él siguió rebelde en el camino de su rebeldía. Pero lo sanaré. Le dice, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Y luego
Ahí es donde termina diciendo, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Esa persona dijo, yo no sé por lo que estás pasando, ni sé por qué te doy esta escritura, pero Dios me dice que te diga esta escritura. Y ahora entiendo por qué, ¿verdad? Cómo es que Dios trabaja maravillosamente en la vida de las personas. Créale al Señor Jesucristo hoy. No espere usted que esté a punto de morir, ni espere a morir. Hoy es el día de salvación. Dios le quiere salvar hoy. Que Dios le bendiga y espero que esto haya sido de bendición para su vida.